¿Sigo? Tú dime. A mí me parece increíble, o sea, creo que está siendo bastante claro y pues habíamos dado unos 20 minutitos, entonces, para las preguntas al final, entonces creo que podemos todavía. Ok, ok. Tomaré un poco de agua, perdónenme. Listo. Esta es la cantidad de personas del fuero federal, y es decir, así como está la ley de amnistía, esta es la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas con esta amnistía. Pero es una cantidad de personas que salen justamente del censo sobre el sistema penitenciario estatal y federal del INEGI, y que justamente establece, ahí está el número de personas, por ejemplo, por aborto, pues no hay absolutamente nada. Las gráficas están compuestas todas son personas del fuero federal, pero las que están en moradas están en centros estatales. Es decir, que, por ejemplo, un centro de la Ciudad de México, de Chiconautla, que no es un ceferezo, puede albergar a personas privadas de libertad del fuero federal. De hecho, los ceferezos, que son estos centros federales de reinserción social, solo tienen 17,000 personas privadas de libertad, pero las personas del fuero federal, hay otras 15,000 que están regadas en los 200 centros penitenciarios del país. Esas personas son las más vulnerables porque son las personas más abandonadas, porque en esos centros estatales los jueces federales pocas veces están haciendo su trabajo, los defensores pocas veces están haciendo su trabajo, y de ahí la campaña que Así Legal tuvo el mes pasado sobre liberar a las mujeres en prisión preventiva, víctimas de la guerra contra el narco, que como ustedes saben hace 10 años que pasó todo esto y que siguen en un centro estatal, en este caso en Mexicali, siguen privadas de libertad en prisión preventiva y sus procesos no avanzan porque su defensor está en Tamaulipas, su juzgado en la Ciudad de México, ellas en Mexicali. Entonces hay todo un problema ahí. Pero bueno, eso fue un paréntesis, perdón, que no lo abrí y no lo cerré, pero ya lo dije. Aquí quiero decirles algo. Esta gráfica, para que la podamos entender, tiene dos colores. El morado, el que tiene que ver con los centros estatales, y el gris, el que tiene que ver con los centros federales. Como podemos ver, el aborto, pues no hay en ninguno de los dos centros que estén mujeres por aborto del fuero federal, no lo hay, ¿no? Con robo simple, en centros estatales hay 605 personas que están acusadas de robo simple de índole federal y 311 en centros federales que están acusados de robo simple, ¿ok? Ahí ya va quedando, espero claro eso. Los delitos contra homicidio en razón de parentesco, en ningún lado se ve porque no hay estadística. Si yo traigo la estadística de homicidios, traería una estadística muy alta, pero no necesariamente. Yo creo que los homicidios en razón de parentesco representarán el punto casi 000 de las personas que están privadas de libertad por homicidio. Así es que si yo les traigo un número, veríamos aquí 50,000, 40,000 o 50,000 personas por homicidio, pero no necesariamente esas personas están en razón de parentesco que estén dentro del supuesto de la fracción primera del artículo primero, ¿ok? Que quiere decir que haya sido la madre que mató al producto antes o en cualquier momento de la preñez. Esa es la lógica que debe de tener. Entonces, aquí sí están los delitos contra la salud que hay. En centros estatales tenemos 3,286 personas que están de acuerdo al artículo 195 bis, ¿no? Lo que les decía que tiene que ver con posesión simple. Hay 1,302 que están de acuerdo al artículo 195, que tiene que ver con posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos, y hay 2,968 que están enfocadas en lo que tiene que ver con el artículo 194, que tiene que ver con producción, transporte, tráfico, comercio y suministro. Ahí está, digamos, entre estas tres que abarcarían el segundo delito, que tiene que ver con contra la salud, tendríamos 3 y 2, 5, 6, 7,000 y tantas personas, son lo que más o menos abona, ¿no? Y luego del artículo 130, otros delitos que tiene que ver con el de sedición. Aquí vamos a identificar claramente que el tema de la sedición, ese artículo lo que tiene el Código Penal es prácticamente el bien jurídico tutelado y que abarca también una serie de delitos. Pasa lo mismo como con el homicidio. No necesariamente esas 348 personas en los centros federales o esas 66 en los estatales están por el supuesto que establece claramente el artículo cuarto
la fracción cuarta del artículo primero de la ley de amnistía. Entonces, si a todo eso le vemos que este número de 8,886 le quitamos ciertas características, como por ejemplo la reincidencia, que la tasa de reincidencia en México es de 1.3, pues vamos a descontarle eso. Vamos a descontarle también, si estos 348 y 66, vamos a descontarle todos aquellos delitos que no pertenecen al tema concreto de sedición. Por lo tanto, nuestra estima es que podría haber posiblemente, y además descontamos todas aquellas personas que no cumplen con el contexto de discapacidad, vulnerabilidad, pobreza, relaciones asimétricas de poder. Es que por eso la importancia de entender esto, porque es requiere de un análisis muy finito que llevaría a que los beneficiarios reales podrían ser menos de 5,000. Pero bueno, no voy a dar más números porque ahí todo el mundo ha dicho unos, Monreal dijo más de 6,000, alguien ha dicho 2,000. Entonces, primero que analicen todos los datos porque no hay nada nuevo. Aquí lo que tenemos es una información del INEGI de 2019, falta actualizar este dato, ¿no? ¿Qué pasa con los del fuero común? Ahí tenemos el tema del fuero común. Ahí está la gráfica igual. En el fuero común, las posibles personas que pudieran ser beneficiadas es un número más alto, es un número de 20,502. Hay que reconocer que en México tenemos más de 185,000 personas privadas de libertad en el fuero común, en los más de 280 centros penitenciarios. Esa lógica es la que te da este número de 20,502, pero a esa 20,502 hay que quitarles las tasas de reincidencia, que insisto es de 1.3, pero hay algunas entidades que la tasa de reincidencia es del triple o hasta el cuatriple, no sé cómo se dice, pero o hasta 4 veces más la tasa de reincidencia, ¿no? Así es que estará bajando ese número de alguna manera mayor, digamos, estará bajando. Ahí no les voy a contar más las cifras, de todas maneras tienen esta presentación, que espero Ana se las pueda compartir y la puedan tener todas y todos ustedes para su trabajo periodístico, si les sirve. Ahí están las fuentes también en las que están, y también quedaré muy abierto para que ustedes, si tienen alguna pregunta sobre cómo entenderlas, que yo con trabajo las entendí, entonces a ver cómo va. Ahí está con los números. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el marco de la implementación de esta ley de amnistía? Fundamentos y tiempos. Ahí está. El día de hoy prácticamente, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley de amnistía, el día de hoy ya es vigente, aplica entonces para todos los delitos que les conté que hayan sucedido a partir de ayer, ¿no? O sea, a partir de todos los delitos que hayan sucedido ayer, es decir, si ayer hubo una persona que fue indígena, que fue detenida, vinculada e imputada y no tuvo un intérprete traductor y no tuvo un abogado que conociera su cultura y que conociera su lengua, esa persona puede ser beneficiada. Pero si mañana una persona indígena es detenida y no tiene un intérprete traductor y un abogado que conozca su lengua y su cultura, esa persona no va a poder ser beneficiada con la ley de amnistía. La ley de amnistía se aplica de aquí para atrás, específicamente, ¿ok? Ahí está la cosa. Como si este tema fuera nada más coyuntural y muy novedoso cuando es una realidad de nuestro sistema de justicia. Por eso la necesidad que tuvimos de transitar de un sistema inquisitivo mixto a un acusatorio adversarial. Y aún así esa práctica se sigue dando, ¿no? Se sigue dando. Ahora la nueva tortura son los juicios abreviados, ahora la nueva tortura son otros elementos que desconocen el no poder juzgar con un enfoque de género, con un enfoque intercultural, con un enfoque de derechos humanos. Esos son los nuevos problemas de los que justamente esta amnistía hoy quiere resarcir, ¿no? Pero pues tristemente, pues solo propone a partir de aquí para allá. Vamos a ver cómo se actúa después de los 180 días que tengan con la revisión y para identificar su vigencia. Si se identifica que las prácticas siguen dándose, pues seguramente, ojalá que esto se pueda mover, no sé ahí en técnica legislativa como sea, pero les investigo y les digo, ¿no? Entonces, primer día entra en vigor, tiene 60 días para que se forme la comisión y para que se dé a conocer los jueces que estarán viendo o resolviendo sobre la amnistía, y después un periodo de 180 días desde que se publicó, tendrá un periodo de 180 días para revisar, hacer una revisión de los delitos para valorar la vigencia de la propia amnistía, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estos 4 o 5 meses van a ser, en teoría, tendremos que ver mucha movilidad, porque por lo menos estos 20,000 y estos 8,000 que vimos, son datos que tendrían que estar saliendo si se analizan bien los contextos. Lo preocupante de todo esto es quién va a conformar estas comisiones. Ojalá puedan ser organizaciones de la sociedad civil que tenemos experiencia en situaciones de vulnerabilidad, en contextos complejos, y no los mismos retractores de la ley que ven a las personas como delincuentes,
que no se merecen este tipo de amnistías porque justamente dañaron un bien jurídico. Y lo que no entendemos es que esta amnistía lo que hace es reconocer que el Estado les falló al no permitirles un acceso libre a su jurisdicción judicial, digamos, ¿no? Ahí está, digamos, los siguientes pasos. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de esta amnistía? También unas cosas que creo que les pueden servir mucho para la pauta. Espero no estarlos abrumando tanto. Ya voy a apurarme con todo esto. ¿Qué sí es la ley de amnistía? Primero que nada, es el primer paso para garantizar el acceso a la justicia de grupos de personas que históricamente han sido criminalizados e injustamente encarcelados. Personas que no accedieron a la jurisdicción en condiciones de igualdad y no discriminación. Personas que están en conflicto con la ley penal como consecuencia del contexto de violencia, pobreza, relaciones asimétricas de poder, coacción y falta de oportunidades. Esta amnistía busca contrarrestar los efectos negativos de las políticas criminales de encarcelamiento masivo utilizadas por administraciones anteriores que tuvieron sobre los derechos humanos de las personas, y busca erradicar la criminalización contra las mujeres, campesinas y jóvenes por las políticas de drogas. Eso es lo que busca. Además, busca contribuir a eliminar la violencia sistemática y estructural contra las mujeres, entendiendo los impactos negativos y desproporcionados que las cárceles tienen sobre ellas. Busca garantizar la justicia a las personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas que no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente en procesos penales llevados en su contra, y busca impulsar políticas criminales no privativas de libertad, respetando y dándole un efecto útil a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado. ¿Qué es lo que no es la ley de amnistía? No es un mecanismo de impunidad. No es una vía para liberar a grandes criminales y no es una herramienta autoritaria que atente contra la división de poderes o la independencia judicial. Como ustedes se dan cuenta, la independencia, el tema de los jueces, ahí está, la comisión propone y el poder judicial es el que dispone. Así es que cada quien hizo lo que le tocaba en esta ley. El presidente lo promulgó, el Congreso lo reguló, las comisiones revisarán el documento y ahora, por supuesto, los jueces tendrán que dar la última palabra. Su emisión, la pregunta que me hacía Ana también cuando platicábamos sobre cómo podríamos identificar esto es hablar un poquito si esta ley se considera que es populista, ¿no? Y ahí traigo algunos puntos que consideré importantes para identificar si es populista o no. Y vamos a ver qué se debe de entender por populista y vamos a identificar si esta ley sí es populista o no es populista. La aprobación de esta ley parece contradictoria porque por un lado, como ustedes saben, hay todo un tema de catálogo de delitos graves que se suman y por otro lado, también esta misma administración propone una ley de amnistía, ¿no? Ahí vamos viendo que todo el tema del populismo criminal se dio cuando todos empiezan a decir que sí, que se endurezcan las penas, que se hagan catálogos de delitos graves y se puedan poner para que esos criminales, como los nombran los delatores de la ley, pues puedan pagar sus penas, puedan pagar sus culpas por todo lo que están generando. Entonces, el populismo está o radica prácticamente en ese populismo punitivo que la sociedad siempre pedía o pide para que se endurezcan las penas. La ley de amnistía lo que hace es justamente cuidar a esas personas o atender a esas personas a las que el Estado les debe y por lo tanto, pues de populista, por lo menos por esta parte, no tiene mucho. Vamos a ver cuáles son las principales preocupaciones que de ser populista se hubieran retomado a efectos de que pudieran identificar, pudieran ganar mayores adeptos estos legisladores o estas personas que proponen esta ley. La propia encuesta nacional de victimización reconoce que los principales intereses de la ciudadanía están en el tema de la inseguridad con un 67.2%, el desempleo con 32.8%, el aumento de los precios con 28.1%, la salud con 27.6% y así un sinfín de categorías, pero ahí no vamos a ver ninguna categoría donde digan que están preocupados por el uso y abuso de la prisión preventiva o que están preocupados
por el endurecimiento de las políticas criminales que han tenido a personas pobres dentro de los centros penitenciarios. Por lo tanto, pues no es un tema que le esté preocupando a la ciudadanía. Sin embargo, el gran problema, o lo que sí vemos desde Así Legal, que fue en un contexto que podría tener tintes populistas, es que se pretenda como una respuesta inmediata a la emergencia sanitaria que el país vive, que se pretenda decir que la ley de amnistía es necesaria para la despresurización del sistema de justicia ahorita en el marco del COVID. Eso podría generar o decir que es un tinte populista. Pero ahorita vamos a ver más elementos que nos pueden desmitificar este tema. Hay que reconocer que nadie ha hablado de las personas privadas de libertad como víctimas del sistema de justicia. Por lo contrario, se habla de ellas como aquellos delincuentes que son los que tienen que pagar en prisión, a los cuales la malversación, siempre que se habla de personas privadas de libertad, nadie le va a apostar. Si ustedes le preguntan a personas de a pie sobre los derechos de las personas privadas de libertad, ellas reconocen que las personas privadas de libertad no deben de ser sujetos de derechos y que lo que se está haciendo con ellas es otorgarles ciertos derechos a esta población. Ahí está un ejemplo del populismo punitivo que tiene que ver más con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, mientras que la aprobación de la ley de amnistía está más enfocada en un sector de la población que está más estigmatizado. Es decir, no es un sector de la población en donde todo el mundo va a votar porque se siga apoyando a estas poblaciones. Ahí está la gráfica, digamos, de cómo vimos las preocupaciones, insisto, de las personas que fueron encuestadas en el marco de la EMIP y que nadie dice que le preocupa justamente las injusticias que el sistema de justicia realiza en contra de estas personas que tienen contextos de marginación, de pobreza, ¿no? Ahí están algunos datos. Por último, ya termino, Ana, con esto, perdón. Por último, voy a dar como algunas claves que a lo mejor de tanto que he hablado me debe de ayudar a leerlas, Ana, tú que eres muy buena periodista, porque son unas claves que resumen un poquito todo lo que hemos estado hablando ahorita y que es la postura, por supuesto, de Así Legal. No sé si tú me echas a leer por lo menos la primera hoja y ya. Y yo sigo con la que sigue, lo que toma agua. Claro, bueno, los puntos que destacaron los de Así Legal, el primero es para comprender los efectos reales del mecanismo de justicia, como es la ley de amnistía, debemos despolitizarla, es decir, despojarnos de los argumentos que desde otras trincheras buscan juzgar al actor político que de quien legisla o decreta. Debemos partir de la premisa de que todas las personas somos sujetas de derechos y que estar en conflicto con la ley penal no debe causar ningún tipo de estigma. Asimismo, debemos recordar que todos, que dados los índices actuales de impunidad y corrupción, el acceso a la justicia en la mayoría de los casos es para quien lo pueda pagar. Y por lo anterior, las personas que se encuentran privadas de libertad no son necesariamente quienes han cometido el delito que amerite esta medida punitiva. También la ley de amnistía es un reconocimiento que hace el gobierno mexicano de las políticas criminales punitivas que han sido dirigidas históricamente a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. De estos hablamos como mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y así. Y la ley de amnistía no libera delincuentes ni personas con este estigma, ni provocará que los índices de inseguridad aumenten. Claro, por los perfiles de las gentes que pueden ser beneficiadas y los contextos que se están identificando. Además, hay que identificar que la ley de amnistía no debe verse como la solución a la crisis penitenciaria del COVID. Eso es muy importante. Ni debe tomarse como la única vía para atender la emergencia, dado que los procesos para ver las primeras dado que los procesos para ver las primeras liberaciones pueden tardar meses en mostrar resultados, ¿no? No se despresurizará el sistema penitenciario gracias a la ley de amnistía, insisto, porque es una ley de índole federal, en donde lo máximo que podrá beneficiar esta ley de índole federal por este momento es a 9,000 personas. Hace rato hicimos una cuenta menor, pero 9,000 de las más de 200,000 personas que se encuentran privadas de libertad. No se despresurizará el sistema penitenciario gracias a la ley de amnistía, pues su impacto en estos momentos solo es para personas del fuero federal, lo que ya estaba reiterando hace rato, ¿no? Los congresos de los estados tendrán que comenzar a las discusiones para replicar la ley de amnistía a nivel local, lo que puede llevar meses o años para lograr que cada uno de los estados pueda homologar sus situaciones de vulnerabilidad y de contextos de delitos a lo que establece la propia ley de amnistía, ¿no?
La aprobación de la ley debería ir de la mano de una campaña integral de ayuda a la población privada de libertad, así como sus familiares, a entender sus alcances reales. Los medios de comunicación no deberán contribuir a la desinformación ni a la confusión al reproducir estigmas o prejuicios. Al contrario, las y los periodistas deberán ser el principal medio para que la población civil comprenda los contextos de injusticia que derivan en esta ley. Asimismo, pueden ser portavoces eficientes para hacer llegar información clara, veraz, a las personas privadas de libertad y sus familiares. Para atender la emergencia sanitaria en los centros penitenciarios, debemos continuar impulsando libertades condicionadas, anticipadas y por política penitenciaria, mismas que están conocidas dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal que data de 2016. Ahí está la herramienta que se tiene que estar usando. Sin embargo, debido a la falta de capacitación y capacidad de las y los jueces de ejecución, así como de la Defensoría Pública, mecanismos como las libertades no son una constante. La pandemia del COVID, claro, nos hizo ver esta necesidad, ¿no? O sea, nosotros que litigamos estos casos jamás nos quieren dar, a pesar de que la persona cumpla con todos los requisitos, jamás nos quieren dar la libertad y las personas están saliendo prácticamente compurgados. ¿Y por qué? Porque no hay jueces especializados en ejecución. Si los jueces de ejecución estuvieran realmente especializados, no estuvieran ahorita en sus casas guardando la cuarentena, estuvieran preocupados por saber quién va a atender estas liberaciones, o mejor aún, quién va a atender todas aquellas controversias derivadas de peticiones administrativas en donde las personas se quejen porque no le están permitiendo el contacto con el mundo exterior, porque no le están permitiendo la entrada de un medicamento, porque no le están permitiendo el depósito de dinero para una tarjeta telefónica que les pueda tener el contacto con el mundo exterior, elemento fundamental del derecho a la reinserción social, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante esa parte. Luego, la ley de amnistía y los beneficios preliberacionales de la Ley Nacional de Ejecución Penal son mecanismos totalmente distintos. No debemos confundir que las libertades que se están dando ahorita en la Ciudad de México, que fue nada más una tomadera de pelo, y en el Estado de México, en donde sí están haciendo las cosas bien, no son producto de la ley de amnistía, son producto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y es lo que tendríamos que estar identificando, no, para no confundir. Creo que ya terminé muy abrupto, pero muchas gracias. Dejo de compartir aquí. Ok, justo les estaba diciendo que pueden poner sus preguntas en el chat, o también les damos la palabra para que puedan decirlo, o sea, como ustedes prefieran, no sé si yo los leo o si ustedes lo dicen en cámara para que pueda contestar José Luis. Bueno, tenemos una pregunta de Yelina. Me voy a tomar la libertad de leerla, y después la de Sheila, o sea, si quieres, tú lo dices. Bueno, dice Yalina Ruiz, de acuerdo a cifras del EMPOL y otras encuestas donde realizamos cruce de datos, hay entre 8,000 y 10,000 personas indígenas privadas de su libertad, las cuales solo el 15% tuvieron un intérprete traductor. Esto quiere decir que el 85% no tuvo un debido proceso. ¿Realmente a todas estas personas privadas de su libertad se verán beneficiadas? Claro, sí, se proponen a la comisión y se garantiza y se identifica claramente que no hubo un intérprete traductor y que no tuvo un abogado que conociera su cultura y su lengua. Claro que sí, porque así lo establece claramente la fracción tercera del artículo primero de la propia ley de amnistía. Ajá, claro. Y ese dato es bien interesante, aunque acaba de sacar un dato, ahora no tengo bien si el cuaderno mensual de población penitenciaria, en donde hablaban de 5,000, a la fecha 5,600 personas privadas de libertad, de las cuales, sí, 5,600 personas privadas de libertad indígenas. Pero bueno, ese dato es bien interesante el que comenta ella. Ok, justo. Bueno, Sheila, si quieres, sigue tú, y después vamos con Lupita y Elia Almazán. Sheila, ¿te escuchamos? No te escuchamos, tienes apagado tu micrófono. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te Perfecto. Gracias, buenas tardes a todos. Sheila Arias, periodista de Mazatlán, Sinaloa. José Luis, gracias por tu exposición. Tengo dos preguntas, José Luis. La primera,
¿Qué futuro le ves a esta ley aquí en México? Considerando justamente habrá un beneficio directo para los ciudadanos, y bien lo dice, ciudadanos víctimas de todas estas irregularidades y anomalías en el sistema de justicia. Y segundo, estas comisiones, si no la integran ciudadanos de la sociedad civil, ya no huele bien el asunto. Gracias, José Luis. Sí, mira, yo creo que esta ley es una gran oportunidad que debemos de tomar la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, todos tenemos que tomarla para no permitir que se olvide, ¿no? Para no permitir que surja ahorita en el marco de este contexto, pero hay que reconocer que era algo que tampoco les interesaba tanto que saliera, se quedó congelada el año pasado, a finales del año pasado, hoy sale, aplaudo que sale, lamento que salga en el marco de la pandemia, porque si hubiera salido en diciembre la pandemia, hoy ya habríamos terminado con la revisión de esos casos, ya se hubiera terminado con la revisión de esos casos y hubiera habido un impacto, digamos, mucho más claro. Así es que, pues aquí depende mucho de ustedes como periodistas, cómo revivimos esta ley, cómo no dejamos que muera, cómo estamos estos 4 meses o este periodo de vida poniendo el dedo del renglón, haciendo mapas interactivos para saber cuántas personas han salido en el marco de la ley de amnistía, dónde están saliendo, dónde no están saliendo, y me refiero a dónde, de centros federales, pero también de centros estatales, que dicho sea de paso, como lo he dicho ya reiteradamente, hay más de 15,000 personas del fuero federal en todos los centros penitenciarios regados del país. Entonces, estos 5,000 u 8,000 personas indígenas, seguros unos están en Oaxaca, otros en la ciudad, otros en Tamaulipas, otros en Baja California. Entonces, hay que estarlos sacando por un lado. Y por el otro lado, el que sociedad civil no esté dentro de la comisión, pues sería muy triste, aunque también la ley no es muy ambigua, porque solo dice que el Ejecutivo nombrará la comisión. Entonces, no sabemos quién va a estar dentro de esa comisión. Yo pretendo, ojalá, que den pauta a sociedad civil, pero si no, que por lo menos se la den a esas instituciones que tienen el pulso sobre temas de discriminación, como CONAPRED, en teoría, ¿no? Que tiene ahí más o menos el pulso, el Instituto de las Mujeres, etcétera, ¿no? Estas instituciones, las propias comisiones estatales de derechos humanos, o perdón, en este caso la nacional de derechos humanos, pues creo que eso podría abonar, pero me parece que el papel de la sociedad civil, hay muchos grupos que trabajan con jóvenes, con adolescentes, con adicciones, con mujeres, y que conocen perfectamente los contextos, o que trabajamos con personas privadas de libertad, y creo que eso puede ayudar ahí muchísimo. Sheila. Ok, la siguiente era Lupita Muñoz. No sé si quieras utilizar el micrófono o pones tu pregunta en el chat. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Vamos. Bueno, para empezar, quiero agradecer mucho el que hagan este tipo de videoconferencias para explicar el tema de la ley de amnistía. Yo no soy propiamente una periodista, de hecho soy abogada particular, vivo en el estado de Puebla. Sin embargo, el tema de ejecución de penas a mí me apasiona demasiado. Yo lo que siempre les digo a veces a mis alumnos, y a lo mejor suena un poquito feo, ¿no? Pero realmente la ejecución es un tema que pues haces por amor al derecho, por amor al arte, porque yo soy fiel creyente o creyente del sistema, pero pues no porque realmente vayas a ganar mucho en esta área, ¿no? Porque pues las personas en este tipo de momentos pues ya están bastante lastimadas en todo el proceso, tanto desgaste físico, emocional y jurídicamente, ¿no? Entonces, en primera, pues me gustaría agradecer este tipo de eventos para que puedan estar informadas las personas. Y en segundo, pues a los periodistas que se encuentran, pues sí pedirles que ojalá ellos, que son una base fundamental, nos pudieran apoyar para que la sociedad tuviera otro panorama. Realmente desde que se publicó la aprobación por parte del Senado, me he estado peleando en Twitter. Pues realmente no tenga caso, ¿no? Pero a veces le explicas mucho a las personas y no lo comprenden. Entonces, bueno, solamente eso como apreciación. Y como tercer comentario, parece que es Jorge, ¿sí es Jorge? Luis, perdón. En cuestión de las cosas, bueno, de los jueces de ejecución, pues sí, tengo yo entendido que aquí, por lo menos en el estado de Puebla, se emitieron acuerdos donde obviamente dicen que no van a correr términos y lo que va a pasar con las controversias que se presenten, pues es que las van a archivar hasta que vuelvan a entrar en funcionamiento. Pero para cuestión de cosas de salud, ahí sí es totalmente diferente, porque
dentro de esta pandemia hay una persona que está recluida en el Cerezo de Tepeji, que pues no está, o sea, está dentro de Puebla, pero de Puebla Centro está como unas 3 horas. Entonces, a esta persona me comentaron los familiares que no tenía atención médica, por lo cual, ya que está esta suspensión de actividades, presenté un amparo directo y pues la verdad es que sí salió favorable. Evidentemente, ese mismo día le dieron acuerdo y al día siguiente, porque he estado en contacto mucho con la familia de este sentenciado, le dieron la atención médica y al menos en cuestiones urgentes como de salud, pues sí las están atendiendo. Entonces, bueno, esa era mi participación y únicamente para abonar al tema, em, les dejé una liga en el chat de Twitter. Me di a la tarea de hacer un hilo para informar lo que pues nos acaban de exponer, que es hermoso, es un tema muy hermoso, pero siento que es muy poco explotado y como lo comentan, ¿no? Los políticos le dan otro tipo de enfoque y pues yo creo que lo que hacen más es enardecer a la ciudadanía y pues no se vale. Y bueno, ahora sí ya, es todo mi comentario. Gracias. 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 Bueno, seguía Elia Almanza. No sé si quieres hacerlo a través del chat o vas a poner tu cámara. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Sí, lo hago por acá, buenas tardes. Bueno, primero, ay, ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Hola. Ok, Hola, Elia. bueno, primero, muchas gracias a Silegal y José Luis por esto que definitivamente nos es muy útil para no desinformar y también para abonar en esta construcción social de lo que sí es y no la amnistía y evitar muchas de las cosas que ya se están diciendo y sobre todo falsas esperanzas a las víctimas, que son los más importantes en este sentido, ¿no? Yo tengo 2 preguntas que quisiera compartirles y bueno, la primera, sobre este proceso, ¿cuál es el panorama, José Luis, que ustedes ven desde Así Legal? Si dentro de este proceso para solicitar la amnistía, la vía es tu defensa, ya sea particular, o pues la defensa, el defensor público, cuando sabemos que la Defensoría Pública en nuestro país también atraviesa por o desde hace mucho tiempo una etapa de crisis y cuando sobre todo son estas poblaciones más vulnerables las que no tienen acceso muchas veces a una defensoría pues privada y que están pues a expensas de una defensoría pública, pues cuál es el panorama también ahí frente a eso, si eso sería la vía para solicitar la amnistía. Y como segundo punto, ¿qué medidas o llamados en este caso a su consideración tendría que estar haciendo el Estado? Ya no el presidente, porque sabemos a qué se basan sus mañaneras, pero sí la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el gabinete, para hacer un llamado a atender la emergencia vía la ejecución penal. ¿Por dónde tendría que ser este llamado enfático para, pues, poner en marcha algo que sí sea útil para atender la contingencia y la grave crisis de COVID que se puede desatar y que ya empieza a desatarse en los centros penitenciarios del país? Sería eso. Muchas gracias. Gracias, Elia. Muy interesante. Fíjate que en algunas entidades ya empezaron a discutir el tema de la ley de amnistía y justamente están dejando o pensando que las defensorías públicas son aquellas las que van a estar proponiendo a las personas a efectos de que puedan ser beneficiadas en el marco de la ley de amnistía, pero no hay que perder de vista que prácticamente estas personas están ahí porque no tuvieron una defensa técnica adecuada y que esta defensa técnica adecuada recayó en la gran mayoría de los casos en la Defensoría Pública. Por lo tanto, yo creo que no sé cuál sea el mecanismo que tengamos que buscar, pero lamentablemente tiene que ser la persona que está privada de libertad, un familiar hasta 4º grado de consanguinidad o su defensor, en este caso público-privado. Y esto es muy preocupante porque hay que entender también todo el gremio de la defensoría pública, que es la defensoría privada, ¿no? Que muchas veces no identifica estos contextos, que no da paso sin guarache, que no hacemos trabajo pro bono. Ese es uno de los grandes problemas. Me parece que puede ser un llamado importante a que las defensorías, los defensores privados, tomemos la ley de amnistía como nuestro trabajo pro bono para reivindicar los derechos de estas personas y resarcir el gran daño que muchos de ellos han hecho
porque justamente cobran a las personas, las dejan ahí, nunca se preocupan por todo un tema de intérpretes, traductores, y creo que es un buen momento. Yo llamaría a los grandes despachos a que nos coordinemos, a que hagamos un frente especial, un frente común para que podamos identificar esos casos, presentárselos a las comisiones. Le haría también un llamado muy importante y que creo que los medios de comunicación tienen que ayudar mucho con ello, a las subsecretarías de los sistemas penitenciarios, a abrir la puerta a la sociedad civil para que podamos entrar y encontrar esos casos, porque es muy fuerte que nosotros desde Así Legal estamos buscando casos en muchas entidades federativas, pero de repente nos cierran las puertas y entonces si no somos nosotros quien va a sacar la voz de esas personas que están dentro de los centros penitenciarios, nadie los va a sacar, nadie las va a identificar, nadie se va a dar cuenta que hay muchas mujeres acusadas por homicidio y que no son homicidas, que tuvieron una violencia obstétrica y solamente se va a poder hacer si un defensor que tenga un enfoque claro de derechos humanos, de género, intercultural, interseccional, pueda ayudar a contribuir a este tipo de cosas. Entonces, la Defensoría Pública, por supuesto, creo que puede contribuir se debería de generar áreas especiales como de las Defensorías Públicas que atiendan casos que tienen que ver con temas de género, que tengan que ver con defensorías que atiendan casos desde un enfoque intercultural y que puedan identificar estos contextos de marginación, de pobreza que se están generando en ciertos sectores de la sociedad. Y respecto a la otra, que tiene que ver con las medidas para alentar a los estados a que justamente utilicen el mecanismo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, creo que es muy importante que se haga un llamado a que los jueces de ejecución levanten esta cuarentena que se está dando, que en el marco de que así como lo ha hecho la Secretaría de Salud de llamar a todos sus médicos generales, a cualquier médico que apoyen en casos COVID, que ayuden de alguna manera, yo también diría que se llame a los jueces penales, a los jueces de adolescentes, a cualquier juez que se sumen al proceso ahorita de ejecución. Si bien es cierto, la etapa de ejecución es una etapa muy especializada, lo cierto es que no tenemos jueces tan especializados, contaditos son, así es que el que se pongan jueces penales pues, y se capacite para este contexto, no pasará mucho, ¿no? Claro, solamente si me permiten ahí como un dato para ustedes y los colegas en una investigación que hicimos en Ruido en la Red, precisamente sobre ejecución penal, pues efectivamente son, con información que obtuvimos vía transparencia, en todo el país hay 31 jueces de ejecución penal y por supuesto no se garantiza que estén debidamente capacitados para la ejecución penal. Entonces estamos hablando de 31 jueces y juezas para atender estos casos y estos panoramas que ya nos venías hablando, José Luis, que son de más de 8,000 casos o 20,000 casos en caso del fuero común que tendrían que estar atendiendo y quién sabe si les dé la vida y en cuarentena menos, ¿no? Bueno, ese sería un comentario. Muchas gracias a todos y gracias felicitaciones por este encuentro. Gracias, sí. Ok, tenemos otra pregunta de Uriel Saucedo. Dice, hola, no me queda muy claro de qué manera se ven beneficiadas las personas que son parte de la comunidad LGBTIQA. Y por otro lado, si es una ley a nivel federal, ¿de qué manera los estados pueden acceder a los beneficios de esta ley? ¿Sería a partir de algún recurso de amparo o sería necesario esperar a que la armonicen los congresos locales? Sí, la segunda pregunta es sí, efectivamente sería necesario que la armonicen los congresos locales. Y ahí, al momento de armonizar los congresos locales, se da la pauta para que ellos identifiquen las vulnerabilidades que viven en cada una de sus entidades y es en donde la población LGBTI puede estar beneficiada. Por ejemplo, en contextos de la Ciudad de México, en donde hay juicios por prejuicio, sería un delito, porque no es que tengas que seguir la guía de los 5 delitos que establece ahorita la ley de amnistía federal. Si hay en el marco de tu política criminal, identificas, de tu política penitenciaria también, identificas que hay un gran número de personas que están por juicios, por prejuicio, es decir, aquellas personas pertenecientes a la población LGBTI, a la cual lamentablemente le hayan asesinado a su pareja o algo, y que la primera línea que hacen de investigación es un juicio por prejuicio, y hoy por hoy están privados de libertad. Bajo esa lógica, es como han salido casos de reconocimiento de inocencia aquí en la Ciudad de México, y si se identifica que ese es un patrón, pues podría incorporarse los elementos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Por ejemplo, también podrían ampliarse los elementos de discriminación por identidad cultural, no solo con el tema de la lengua, es decir, cada uno de los estados
Por eso la importancia de que ahorita los congresos estén identificando los delitos para que los puedan ir homologando o los contextos de discriminación, de abandono que han tenido y que han limitado el acceso a la justicia de estas personas. Es más allá de delitos, tiene que ver también con contextos de discriminación que por pertenecer a la población LGBTI y más puedan ser afectados, estar afectados. Bueno, tenemos una pregunta más y ya cerramos la conversación. Muchas gracias a todos por conectarse, pero bueno, la pregunta es de Sheila y dice, ¿los congresos locales tienen tiempos establecidos para armonizar esta ley? En realidad no, esta ley en los territorios no le dio a los congresos locales un tiempo definido, por eso yo decía claramente que podría tardar así meses, seguramente en los estados en donde gobierna Morena, que fue quien lanzó esta iniciativa, estarán ya moviéndose con estos temas, seguramente en otros estados en donde no gobierna Morena y están otros partidos, pues seguramente no se va a ver para cuándo, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Fue una plática muy, muy enriquecedora, la verdad. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron. José Luis nos donó su presentación, entonces quien quiera la presentación nos la puede pedir por Twitter de NPJ. Por allá se las pasamos. Muchas gracias a todos y a todas. Y pues quédense pendientes de nuestras redes para quizá planeemos otra charla en este mismo sentido. Y muchas gracias. Diploma, Anita, el diploma. Y también, claro, vamos a darle un excelente diploma a nuestro profesor del día de hoy, que estuvo increíble. Muchas gracias. Y de los participantes que quieran, si escriben a nuestra cuenta de Twitter, les podemos dar una constancia, un diploma. Y si así legal, con así legal podemos. Y José Luis, sí, me parece. Ok. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Estupendo, felicidades. Un abrazo a todos. Claro, nuestro Twitter es @npjudicial para que nos escriban por allá. Ok, el Twitter de Así Legal sí te los puedo dar, bueno, el mío es @asílegalmx. Bueno, voy a detener ya la reunión y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, abrazos a todos.